A mediados de los años 80, una prestigiosa compañía de motocicletas estaba a punto de cerrar. Estaba súper endeudada e iba rumbo a la quiebra. Te hablo de la famosa compañía de motocicletas Harley Davidson. ¿Sí? Como lo oyes, esta compañía que empezó por allá a inicios de 1900, ya a mediados de la década de los 80, estaba a punto de quebrar. Sus tecnologías eran obsoletas y habían entrado nuevas marcas con mucha más modernismo, tecnología, que estaban invadiendo los Estados Unidos. Kawasaki, Yamaha, Suzuki entraron con motocicletas muy espectaculares en el mercado y mucho más baratas y con mucho mejor rendimiento. Pues bien, cuando todos veían que esta compañía solamente le quedaba cerrar, los accionistas y directivos de Harley Davidson tomaron una decisión: relanzar la marca. Y esta compañía se convirtió, o pasó más bien, de ser motocicletas para forajidos en los Estados Unidos a montar todo un club de personas profesionales, muchos de ellos, que montan Harley Davidson hasta el día de hoy. Cuando le preguntaron a sus directivos cuál había sido el éxito del relanzamiento de Harley Davidson, ellos dijeron dos cosas fundamentalmente. Una, teníamos seguridad de que nuestro producto en el fondo era bueno, que teníamos que hacer algunos ajustes, pero el producto era bueno. Y lo segundo que dijeron era, teníamos que convencernos que nosotros no vendíamos motocicletas simplemente, sino que nosotros vendíamos una cultura y un estilo de vida. ¿Sí? Esos dos secretos, o esos dos puntos, hicieron que el relanzamiento de Harley Davidson fuera exitoso. El relanzamiento, hay muchas historias de personas y de compañías o de organizaciones que han cambiado el rumbo de su vida. En la misma Biblia yo encuentro también muchas personas que relanzaron su ministerio, su vida, su profesión a partir de un encuentro con Dios. Te quiero hablar de una particularmente en este momento, el apóstol Pedro. Uno es el apóstol Pedro antes de Hechos de los Apóstoles y otro es el apóstol Pedro después de Hechos de los Apóstoles. Uno es el Pedro pescador de peces ordinarios en los evangelios y otro es ese Pedro pastor de ovejas en el Nuevo Testamento. Uno es el Pedro timorato, con miedo de confesar que era seguidor del maestro y negándolo en los evangelios, y otro es el Pedro que fue a la cárcel y que fue golpeado y que hasta murió por la causa de Jesucristo. Pedro relanzó su vida. El mismo Jesús, desde el primer encuentro que tuvo con él, le dijo que ya no se llamaría más con su antiguo nombre, que ya no sería más Simón, sino que ahora sería Pedro, la roca. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Jesús, seguramente muchas de nuestras cosas cambian, varían. Nuestra perspectiva tiene que ser transformada a partir de ese encuentro. Pero lo que me llama mucho la atención de Pedro es que Pedro estaba en el fondo, en el pozo, abajo. Había defraudado al maestro. Y cuando el maestro le restaura, le da un nuevo ministerio. Le da las llaves de un nuevo ministerio y le dice, Pedro, tú vas a pastorear mis ovejas. El relanzamiento es más difícil que el lanzamiento. Porque en el lanzamiento, si bien hay riesgo, pues es una exploración. Nadie te va a señalar si fracasas en el primer intento. Pero hacerlo en el segundo, fracasar en el segundo, es muy riesgoso. Y muchas personas se quedan en eso. Muchas personas han tenido un ministerio con Dios.
han tenido una buena relación con Dios. Fracasaron y no fueron capaces de relanzar esa segunda oportunidad. A pesar de que Dios les perdonó, a pesar de que Cristo restauró sus vidas, no han podido despegar con ese nuevo lanzamiento, con esa segunda oportunidad. Pedro tocó fondo, pero ese fondo le ayudó a impulsarse. Lo segundo es que, como los jarlistas, teníamos un buen producto, había un buen contenido en el producto. El contenido de Pedro en Hechos es distinto al contenido de Pedro en los Evangelios. Pedro en los Evangelios es el Pedro que seguía a Jesús de a oídas, que claro, estaba siguiendo al Maestro, pero no lo había conocido a fondo. El Pedro de Hechos de los Apóstoles es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y ese es el secreto principal, la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios nos lleva a transformar lo que pensábamos que no podía cambiarse. Pero nadie va a cambiar si no tiene un propósito de cambio. Pedro tenía un propósito. Ahora Jesús le había dado un nuevo propósito a su ministerio y a su vida. Primero le dijo pescador de hombres, ahora le dice que iba a ser pastor de ovejas y que él iba a predicar y que iba a sufrir los padecimientos de Cristo. Y él se sintió orgulloso y se sintió lleno de confianza para emprender su camino, por difícil que fue. Y no significó que Pedro no se volvió a equivocar. Pedro vuelve y se equivoca en Hechos de los Apóstoles. Pero es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Es un Pedro convencido de su propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Estás en el camino rumbo a lograr ese propósito? ¿Qué cosas tienes que cambiar? Una frase que le achacan mucho a Albert Einstein, no sé si él la dijo: loco es pensar que vamos a lograr resultados distintos haciendo lo mismo. Muchas personas quieren ser llenas del Espíritu Santo. Muchas personas quieren cambiar en su profesión, quieren ser mejores profesionales, quieren cambiar en su familia, quieren ser mejor esposo o esposa, quieren ser mejor padre, mejor madre, quieren ser mejor hijo, mejor hija, pero quieren seguir amarrados o siguen aferrados a las viejas cosas del pasado. Hay que hacer un diagnóstico, mirar qué tengo que cambiar, qué tengo que cambiar para poder acceder a lo nuevo que Dios tiene para mí. Así es que este es un buen tiempo para relanzar nuestro ministerio, nuestra profesión. Muchos van a tener que relanzar su forma de cómo trabajaban. Ahora van a tener que trabajar de una manera distinta. Muchos se están quejando porque esta crisis les va a dejar sin empresa, sin empleo. Bueno, hay que mirarlo también como una forma de relanzarnos comercialmente, relanzarnos empresarialmente, relanzarnos ministerialmente, relanzarnos espiritualmente. Tiempo de crisis, oportunidad para tocar fondo, pero para impulsarnos hacia la salida. Dios te bendiga. Me alegra mucho que puedas estar compartiendo este video y que gracias por esos mensajes de apoyo, pero esto es para la honra y la gloria del Señor. Espero que sea de bendición para tu vida. Hasta una próxima oportunidad.